Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí me decían, parece es un ejecutivo de un banco hoy. Estamos listos y prestos, preparados. En redes sociales, Venezuela, tema que vamos a abordar. Corrumpelín. Funcionarios desplegados en territorio nacional en esta Semana Santa reafirman su compromiso con la defensa de la unidad, de la paz y de la hermandad del pueblo. ¿Quién sigue las instrucciones de Estados Unidos? Allí, posibles respuestas. Además, hoy vamos a analizar también un hecho que se da en un país sudamericano, en suelo sudamericano iba a decir, generalizando. Porque los países que componen Mercosur acordaron suspender de forma directa la elección de los miembros para el Parlasur. Y esto preguntamos, ¿es un avance o un retroceso en la integración de estos países sudamericanos? Así planteadas las cosas, si en este momento está diciendo Marcela, no vas a hacer ninguna acotación del incendio ayer, Francia, Notre Dame, Macron y sus palabras, sus gestos, sobre todo su corporalidad expandida en todo el mundo a través de los medios de comunicación hegemónicos, les digo, no, miren, si hablamos de Francia también está pasando esto. El uso de armas francesas en Yemen pone en aprietos al gobierno de Macron. Un informe confidencial que muestra que el país revela que el armamento adquirido por Riad y Abu Dhabi no tienen un uso exclusivamente defensivo. Allí les dejo algo de lo que está pasando a esta hora y genera titular. Les sugiero que nos acompañen en nuestras redes sociales. En Twitter tenemos presencia con @telesuragenda_A y en Instagram @agendaabierta. A partir de este momento nos encontramos. En su intento de aislar internacionalmente a Venezuela, durante su gira por América Latina, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo se encargó de crear fricciones entre los países de la región y grandes aliados como China y Rusia. América del Sur realmente se ha vuelto más clara y más desconfiada de sus pretendidos amigos. China, Rusia están apareciendo en la puerta, pero una vez que entren a la casa sabemos cuáles son las trampas de sus deudas. Ellos usarán las trampas de las deudas, ignorarán las reglas y propagarán el desorden en su hogar. Afortunadamente, Suramérica no les está creyendo. Deben saber que los Estados Unidos se mantendrá con ustedes. Las declaraciones no fueron inocentes. El secretario de Estado norteamericano pretende promover un frente unido para contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en la zona y derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la respuesta del gigante asiático fue contundente. Los hechos han demostrado que China ha brindado oportunidades a los países latinoamericanos. Notamos algunas de las falsas acusaciones del secretario de Estados Unidos, Pompeo, sobre Venezuela y en contra de China. Quiero mencionar que la posición de China sobre el tema venezolano es clara y coherente. Respaldamos firmemente las órdenes y los principios de la Carta de la ONU para mantener la paz y la estabilidad en la región. Los dichos del secretario de Estados Unidos, Pompeo, sobre las relaciones entre China y América Latina son brutalmente calumniosas, deliberadamente instigadoras e irresponsablemente irracionales. A pesar de las intenciones de la administración Trump, la apuesta por el multilateralismo y la cooperación entre China y América Latina crecen día a día en distintos ámbitos. La economía del gigante asiático viene en auge en las últimas 2 décadas y mediante la demanda de materias primas ya es el principal socio comercial de la mayoría de las naciones del continente latinoamericano. Este giro representa una gran alarma para los intereses de Washington. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos la relación entre América Latina y China y los intentos de Estados Unidos de recuperar su hegemonía en la región. Y el medio de comunicación ruso Sputnik se pregunta por qué China se arriesga a enfrentarse con Washington en América Latina. Aunque las inversiones chinas disminuyeron en 2018 en los grandes países de la región, Beijing trata de fortalecer lazos con otros estados relativamente más pequeños, caso Perú y Chile, que se atribuyeron respectivamente el 63,03% y el 16,31% de las inversiones que China hizo en la región en 2018. Ahí entienden por qué Pompeo rapidito fue a Chile como primer paso. Recuerden que Chile tiene un puerto y es un puerto asiático por excelencia. Además tenemos que hay un total de 15 países de América Latina y el Caribe que se unieron a esta iniciativa de China. Se llama el Cinturón y la Ruta de la Seda o la Franja. Van a ver mucha información sobre este organismo
que incluso tiene financiación, ya les voy a contar más, y está previendo la construcción China de la antigua Ruta de la Seda y la creación de una ruta marítima paralela. Aquí en esta publicación entrevistaron a Ignacio Tornero, que es un especialista, y él dice que China está llenando el hueco que dejaron las empresas estadounidenses a medida que la administración de Trump trata de hacer realidad el eslogan usado una y otra vez por el presidente de Estados Unidos en las elecciones últimas. Haz América, cuando habla de América se refiere a Estados Unidos, haz América grande otra vez. Luego, Xinhua dice... está citando las palabras de una experta argentina, quien resalta la importancia de la cooperación global con la iniciativa de la Franja de la Ruta. Esta economista argentina se llama María Cecilia Peralta. Enfatizó la particular importancia para Argentina de este emprendimiento porque es una oportunidad de relacionamiento dinámico con China. Dio la entrevista a Xinhua y allí la experta señaló que la iniciativa de la Franja y la Ruta es un eje para política internacional, financiera y comercial. La incorporación de cada vez más países y regiones, caso América Latina y el Caribe, la convierten en una iniciativa de importancia global. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces Estados Unidos? ¿Por qué lo hace? Allí está el cinturón hoy, el eje de esta cuestión que vamos a debatir. Ya me está esperando Iñaki Gil de San Vicente. Yo quiero ir a mostrarles estos números, China-América Latina con su intercambio comercial, para ir entendiendo justamente cómo están planteadas las cosas. Esta es la balanza bilateral que tienen, más de 307.000 millones de dólares, año 2018. 200.000 millones, inversiones directas de China, más de 2.000 empresas chinas tienen presencia en esta región. Esto implica, y fíjense que esto es muy importante, esto implica que 1,8 millones de empleos han surgido a raíz de esta relación bilateral China, América Latina y el Caribe en las últimas décadas. Esto es vital para entender justamente el relacionamiento económico que tenemos con China. Una relación basada en cooperación y establecimiento, firma de alianzas estratégicas. Si voy a escudriñar un poquito más y chequeo en qué sectores se da esa inversión, voy a ver sectores vitales en un país. Caso energía, infraestructura, agro, manufactura, innovación, exploración petrolera y también minería. Fíjense este otro vínculo que para los chinos es sumamente importante y es el vínculo cultural. Trazar o tejer lazos de hermandad entre los pueblos. Están creados 39 institutos Confucio instalados para promover el idioma chino y la cultura de ese país. Cerca de 20.000 estudiantes chinos cursan español a nivel universitario en China. Alrededor de 355 autores latinoamericanos fueron traducidos al chino desde el 2000 hasta la actualidad. Hablemos de que con la gran densidad de población que tiene China, citar 20.000 estudiantes chinos puede parecer poco, pero estamos hablando de que allí hay un foco ya. Y es tal que yo inclusive este vínculo cultural también hubiese agregado otro aspecto que es el deportivo. Recuerden la cantidad de grandes figuras deportivas, jugadores de fútbol sobre todo, que están como cerrando su carrera en China. Allí también China está logrando un objetivo, visualizar al país en ese aspecto. Luego, hay un centro de prensa creado entre estos actores político-económicos que busca aumentar justamente colaboración. Allí Xinhua tiene la clave. Lu Kang ayer habló, el vocero de la Cancillería china, lo mandó a descansar a Pompeo. Así, literal. Durante mucho tiempo, dijo, Estados Unidos ha considerado a América Latina como su propio patio trasero y ha presionado, amenazado, e incluso derrocado a los regímenes políticos de otros países. La justicia está en el corazón de las personas. ¿Quién es un verdadero amigo? ¿Quién un amigo falso que ignora las reglas y propaga el caos? Creemos que los países de América Latina tomarán una decisión correcta. ¿Por qué? Porque Pompeo lo que vino justamente es a implosionar esa relación China, América Latina y el Caribe, y vamos a ver con qué propósitos y con qué herramientas. Me espera Iñaki Gil de San Vicente. Profesor, ¿cómo le va? Muy bien. Intelectual vasco, analista internacional. Usted es el indicado en este momento para ayudarnos justamente, una vez que ha pasado la visita de Pompeo y todavía queda el halo de declaraciones y repercusiones, estuvo en Cúcuta el fin de semana, una vez que ha pasado Pompeo por aquí, aparece una declaración de una autoridad china,
un vocero que pone realmente el punto sobre la letra que iba. Empecemos analizando esa cuestión. ¿Qué le parece? Muy bien, yo creo que lo que está pasando en estos momentos, la disputa entre China y no nos olvidemos de Rusia, en base al tratado muy recientemente que han firmado de estrategia militar de largo alcance, pero no podemos tocar esa cuestión ahora, entre China y Estados Unidos y inmediatamente después de la presencia del virrey de Estados Unidos, virrey en el sentido republicano, de Estados Unidos a poner orden en nuestra América, corresponde básicamente a que China ya ha declarado que va a pugnar por estar presente en nuestra América y por enfrentar de cualquier modo, eso comentaremos luego, de cualquier modo la histórica presencia norteamericana ya desde la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, ¿no? Y yo pienso que China ya ha visto que tal y como está el panorama mundial, tal y como está la crisis, tal y como está la propia China en su interior, en una situación de peligro de estancamiento económico y otros problemas, tal como está Japón en estos momentos, con un estancamiento económico muy largo, con problemas internos de una gravedad inquietante, China ha decidido dar un paso más y plantear cara al imperialismo norteamericano y crear de paso tensiones dentro de Europa, ¿no? Esto corresponde ya específicamente con respecto a nuestra América, corresponde a tres razones. Una, la inmediata, que es la económica, como he dicho, de la economía china, que tiene problemas internos, tiene varias burbujas creciendo, tiene problemas de una banca paralela, tiene problemas energéticos, problemas que no son graves, pueden agravarse, y para evitar que sea así, está extendiendo sus relaciones económicas con todo el mundo, ¿no? Pero tiene una ventaja nuestra América con respecto a África, una ventaja clara, ¿no? Y este es el segundo factor. En esa ventaja clara que tiene nuestra América con respecto a África, donde la presencia china también va en aumento, pero no está declarada como una presencia abiertamente conflictiva con los Estados Unidos, China sabe desde el año 2010, 2014 y sobre todo ya claramente desde la primera mitad del año 2015, que puede presentar un proyecto alternativo diferente a la desvertebración de nuestra América, que es el proyecto estratégico de Estados Unidos, ya en concreto cuando Estados Unidos y Gran Bretaña y el Estado español hicieron fracasar la cumbre de Panamá, la cumbre anfictiónica de Panamá de 1826, propuesta por el libertador Bolívar, ¿no? Desde entonces, la intención del imperialismo y del colonialismo ha sido romper nuestra América como hiciera falta, ¿no? China está presentando un modelo. Ya desde el año 2015, el célebre modelo del tren que recorría Brasil desde el Atlántico, pasaba por Bolivia, llegaba por Perú hasta el Pacífico, eso ya puso los pelos de punta a Estados Unidos, ¿no? Y eso es una parte de lo que está en juego en este segundo factor, ¿no? Pero luego hay otro factor más a largo plazo y que ya se empieza a analizar, y con él concluyo, que si nosotros nos fijamos, la costa del Pacífico de toda nuestra América, desde México hasta Tierra de Fuego al sur, en Chile al sur, fue decisiva en la Segunda Guerra Mundial para asfixiar económicamente y militarmente al Japón. Y puede llegar el momento, y muchos analistas militares y políticos y también económicos plantean que, de seguir el panorama así, la costa pacífica de toda nuestra América, desde México hasta la Patagonia, volverá a ser decisiva. Y aquí hay determinados sitios que ahora encontramos. Chile, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, ¿no? Y concluyo. No es casual que el modelo chino del año 2015 planteara un tren que vertebrara China de este a oeste y que permitiera acceder a los puertos de Chile y de Perú y más arriba hacia Ecuador, ¿no?
Estos puertos en un futuro serán decisivos si están bajo control de los Estados Unidos, serán decisivos para una conflagración generalizada con China, porque van a permitir, como permitieron en la Segunda Guerra Mundial, van a permitir una llegada directa de todo el esfuerzo de guerra norteamericano, más los gobiernos títeres que pueden ser fieles. Imaginémonos en un futuro a un gobierno títere como es ahora Bolsonaro, o a un gobierno títere en Chile, o a otro gobierno títere en Perú, por poner otros casos, por no hablar de Colombia con Duque, o no hablar de Ecuador con Lenín Moreno en estos momentos. El poder que darían estos gobiernos títeres a Estados Unidos para, a partir de ahí, hacer una presión económica y militar sobre China directamente mediante el Pacífico. Esto multiplicaría exponencialmente las dificultades de China para controlar la inmensa masa del Pacífico, ¿no? Entonces, estas tres son las razones por las cuales China inmediatamente ha respondido al virrey norteamericano, a Pompeo, le ha respondido y le ha dicho que China tiene un interés estratégico, como lo puede tener Rusia, como lo puede tener cualquier otro país, para, en una política a medio plazo, minar las bases del imperialismo norteamericano. Voy a mostrar un portal a esta hora. Martes 16 de abril, genera mucha polémica en Chile en este momento, polémica por viaje de Piñera a China. Y viene el interrogante en el portal de prensa chileno, Iñaki. El interrogante es: ¿por qué Huawei es tan importante para Chile? Más allá del rol en el mercado de smartphones, la empresa es parte de importantes proyectos de telecomunicaciones nacionales, como la llegada de la fibra óptica a la Patagonia. El presidente no visitará su fábrica y se desató la polémica. Cuando uno va a mirar la cantidad de tecnología en la cual Huawei es clave, entiende qué es lo que está pasando cuando Pompeo fue y este fin de semana le dijo al ministro del Interior que si ellos no administran en quién confían, digamos, Estados Unidos va a tener que tomar otras decisiones. ¿Por qué? Porque han considerado a Huawei, lo ha dicho Pompeo, que no es confiable. Obviamente tiene que ver con un tema mayor en todo esto, y es cómo Estados Unidos opera para sus empresas, para sus transnacionales. Y también ese es un punto que vale la pena mencionar, porque ahí está inmersa América Latina. Yo cuando empezaba el programa decía que Chile es un puerto asiático. Y usted mencionaba recién algo que voy a aprovechar, porque los adolescentes hoy están en casa porque es un día no laboral en Venezuela, ven un poquito más la tele, ven Agenda Abierta, porque el mayor que está en casa pone la tele y no les queda otra, y se terminan de enterar, Iñaki, de su boca, que acá existió una gran red ferroviaria que justamente unió todos nuestros pueblos y que China tuvo gran protagonismo en ese levantamiento de infraestructura. Así que creo que también hay que volver a ese punto, seguir contando, seguir haciendo pedagogía para entender qué vínculos tenemos y por qué alguien del norte, en este caso de Estados Unidos, baja y busca torpedear esos vínculos. Sí, exactamente. En estos momentos la empresa china Huawei es una empresa que tiene implicaciones geoestratégicas, porque el sistema 5G es ya uno de los avances tecnológicos más decisivos para la economía dentro de aquí a 3 años, a 2 años incluso, ya es una realidad que está ahí, pero también es un impacto en otras dos cuestiones, que una de las cuales ya se ha comentado, que es lo que ya se denomina claramente como una guerra cultural. Esto es una parte de un conflicto que el capitalismo mundial ya tiene abierto, ¿no? La cultura es otro instrumento o bien de liberación o bien de opresión, y es una de las ramas más rentables que tiene ahora el capitalismo imperialista, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte toda la tecnología de la retransmisión inmediata también tiene otras dos vertientes. Una parte permite a los pueblos autoorganizarse, permite a los pueblos comunicarse, pasarse experiencias. Hoy sabemos inmediatamente lo que está pasando, cualquier ataque inmediato que se hace a Venezuela, nos enteramos en cuestión de segundos en el resto del mundo, por poner un simple caso, pero también permite minar la seguridad de las redes de dominación imperialistas en cualquier sitio, ¿no? Esta contradicción, que siempre es inherente a la tecnología, se ha multiplicado en estos momentos exponencialmente, ¿no? Entonces, cuando Pompeo advierte que el desarrollo de tecnologías
independientemente de otros matices si pueden estar ahora directamente en manos chinas o no. El desarrollo de tecnologías no directamente controladas por Estados Unidos o indirectamente controladas por Estados Unidos es un peligro no solamente para el imperio, sino también para la propia estabilidad de las burguesías latinoamericanas. Lo que está reconociendo es que los problemas se le están multiplicando por todos los sitios. Cuando eso lo llevamos al tema de la vertebración interna de nuestra América, y ha puesto para mí el caso decisivo que fue la batalla política internacional y diplomática internacional por abortar el Congreso Anfictiónico de Panamá, cuando eso lo llevamos a toda la estrategia norteamericana de desvertebrar, romper, eso ya se empezó con la separación forzosa de Colombia con respecto a Venezuela, la Gran Colombia, el sueño del libertador, o la ruptura de Panamá, etcétera, etcétera. Podríamos poner 100.000 ejemplos. Y a la vez, por el contrario, la propuesta primero desarrollada por el Libertador, luego retomada por diversos intentos, hasta que llegó el comandante Chávez y empezó claramente con la ayuda de Cuba, etcétera, a crear el ALBA, a crear un montón Telesur, a crear una nueva vertebración de nuestra América. Ahora, con el impulso de China y de Rusia y otras potencias, otra vez volvemos a encontrar una vieja disputa y una vieja tensión, ¿no? Y hay la vertebración por tren, que de hecho, y hay que decirlo también, porque es muy importante, la vertebración por tren es mucha menos dañina que la vertebración dañina para el medio ambiente, para la naturaleza, es mucho menos dañina que la vertebración por carretera, por 100.000 razones obvias. Todo esto en estos momentos ya está demostrando que estratégicamente Estados Unidos está perdiendo una batalla decisiva, ¿no? La batalla de su patio trasero, ¿no? Pero esto, y concluyo con esto, y por esto es importante que las juventudes trabajadoras de toda nuestra América y sobre todo de la costa pacífica de nuestra América, y chilena y peruana y ecuatoriana y colombiana y boliviana, por lo poquito que les toca, y aquí tendríamos que tener el problema del acceso de Bolivia a la costa, que es una reivindicación histórica. La juventud tiene que saber que precisamente ahí está uno de los focos de su futuro personal. Porque, concluyo, cuando Estados Unidos convenzca o ate o soborne o coopte todavía más a las burguesías reaccionarias, en este caso a Piñera, a Bolsonaro, a Lenin Moreno, etcétera, y ate definitivamente ese panorama de control de toda la digamos, la cordillera andina, eso realmente para la juventud de nuestra América habrá sido prácticamente dejarle sin futuro. Esa es la realidad de lo que está jugando en estos momentos, ¿no? Y en esa realidad de lo que se está jugando, el dominio de las nuevas tecnologías, el dominio de los nuevos medios instantáneos de comunicación, que se puede democratizar, que se pueden hacer en red, que se puede luchar por que sean medios como medios de autoorganización popular, medios de discusión en la guerra cultural liberadora, etcétera. Esto es decisivo. Pompeo lo sabe perfectamente y por eso ha ido a imponer miedo, a advertir y sobre todo a una cosa, a asegurar, y esto también hay que decirlo, asegurar que los Estados Unidos no van a ceder nunca en el control de nuestra América, y que la propaganda, la verborrea de Donald Trump del proteccionismo norteamericano interno se contradice con la política de expansión que permanentemente está haciendo Estados Unidos. Si analizamos cómo ha sido la política de expansión, estando Donald Trump en el gobierno, vemos que se ha endurecido más, se ha fortalecido, se ha expandido todavía más, y no es cierto la propaganda proteccionista que está haciendo Donald Trump con respecto al futuro de nuestra América. ¿Sabe qué? Lo que sorprende es la respuesta, y ahí vamos a hablar justamente de los mecanismos que activa China buscando justamente la multilateralidad. ¿Por qué digo esto? Siguiendo el mismo caso de Huawei en redes. La empresa china le respondió a la cantidad de publicaciones en Chile en este momento. Huawei dijo, si Chile no puede venir a Huawei en China, nosotros iremos a Chile. Y este es el mecanismo que justamente China busca, despegándose de la polémica, digamos, y anclándose en su objetivo final. Creo que también esta herramienta es buena revisarlo ya en el final de este análisis, profesor, porque implica justamente entender un poco más cuando hablamos de lo multilateral, de qué se trata.
Sí, realmente es que lo multilateral afecta a todas las formas de la totalidad. Una totalidad es, podríamos decir, como un poliedro, no tiene infinitas caras, no tiene, pero hay una vertebración interna. Dentro de las infinitas caras es multicolor, una totalidad, ¿no? Es polifacética, ¿no? Tiene múltiples colores, múltiples caras, múltiples formas externas, pero hay una coherencia interna. La coherencia interna es la necesidad que tiene el imperialismo norteamericano de seguir controlando nuestra América, su patio trasero, ¿no? La coherencia interna de la política que se está librando, digamos, multilateral ahora a nivel internacional, es que hay toda una corriente de minar la base de la dominación imperialista norteamericana, minarla desde abajo, lo que se dice segar la hierba debajo de los pies, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Y lo que está haciendo China Popular es abrir mercados, por una parte, el argumento primero que hemos comentado, por otra parte, extenderse en el territorio que Estados Unidos quiere apropiarse definitivamente, porque es fácil demostrar que las ventajas que tiene América Latina con respecto a África son abrumadoras en estos momentos, y por tanto China ha ido al vector más importante, a la zona más importante y a la zona que más daño puede hacer a los Estados Unidos y que más le puede beneficiar a China en estos momentos, ¿no? Pero por otra parte está la última versión la última parte que no quiero dejar de insistir una y otra vez, ¿no? La estrategia económica y la estrategia política siempre tiene un componente militar de fondo. Esto es una realidad que viene desde Sun Tzu, que viene desde Jenofonte, que viene desde Herodoto, etcétera, y desde Tucídides, ¿no? Eso está muy, muy, muy estudiado. Es un componente militar interno, ¿no? Y yo estoy seguro y pondría las dos manos en el fuego para que en el fondo una parte de los análisis estratégicos del Pentágono y una parte de los análisis estratégicos de la alianza estratégica militar entre China y Rusia es precisamente el valor geoestratégico, el valor obvio que tiene toda la costa del Pacífico de nuestra América, ¿no? Entonces, cuando hablamos de multilateralidad en unos conflictos, estamos hablando de todo este conjunto de componentes, y más agravado por la dinámica que está teniendo la economía mundial, que todo indica que no consigue reponerse después del desplome de la crisis del 2007, desplome provocado por la economía norteamericana, que esta es otro problema que algún día tendríamos que analizar. No fue una crisis casual, fue una crisis de pudrimiento en el interior de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para concluir, la juventud de Chile, la juventud de Perú, la juventud de Ecuador, la juventud también de Bolivia, la juventud de Colombia, la juventud de México, la juventud del Caribe Pacífico, tiene que saber lo que se está jugando en estos momentos es simplemente su futuro, y que ella no puede permanecer pasiva. Ella no puede drogarse con los programas de la guerra cultural de la televisión norteamericana. Ella no puede drogarse con los programas de las grandes cadenas controladas por los Estados Unidos. Ella tiene que tener independencia creativa, tiene que tener autoorganización en la emancipación político-cultural, ¿no? Y para esto son vitales estos datos de cómo toda la policromía de la realidad, toda esa policromía de la realidad, en el fondo tiene razones estructurales que son, en último caso, la ferocidad, la lucha contra la ferocidad del imperialismo norteamericano. Imposible no hacerle el siguiente comentario. Ya vamos terminando este espacio y veo la publicación en Twitter de Escuela de Cuadros diciendo que va a presentar un texto del Che de 1967. ¿Es así, Iñaki? Sí. ¿Y dónde va a ser y cuándo va a ser? Así, ya que estamos aprovechando pantalla y hay mucha gente joven que nos está viendo hoy y lo sabemos, ¿a dónde los invitamos? ¿Cómo contactamos? Bueno, eso ya en su momento, yo ahora estoy en Euskal Herria. Ajá. Y en su momento ya discutiremos de todo eso, ya se avisará en su momento. De acuerdo. Yo, mientras tanto, dejo el tuit ahí en pantalla con la presentación, con los objetivos y con las ideas, y la invitación justamente a youtuber un poco más la cuestión. Estamos aquí atentos y prestos. Iñaki, un gusto como siempre. Muchas gracias por este tiempo compartido. Vaya, eskerrik asko zuei, estamos. Hasta luego, entonces. Allí tienen la información, la posibilidad de bajar también contenidos y sobre todo de sumarse justamente a estos debates donde estamos hablando finalmente de nosotros.
Hemos preguntado en Twitter, funcionarios desplegados en territorio nacional en esta Semana Santa están reafirmando su compromiso con la paz, con la unidad, con la hermandad del pueblo. Está muy tranquilo todo hoy en Venezuela, estamos hablando de un día no laboral, el transcurso, el desarrollo, el transporte, el metro, etcétera, etcétera, ha estado funcionando con muy poca afluencia de pasajeros. Y también hay que decirlo que los bancos, hay que decirles que los bancos están trabajando de 8, corríjanme, de 8 a 2 de la tarde, ¿correcto? 8 a 2, Sudeban ya lo había anticipado, que lunes y martes iba a ser de esa forma. Todo hasta ahora indica que se realiza de vía normal. ¿Quién entonces está siguiendo las instrucciones de Estados Unidos para atentar contra este pueblo venezolano? 63% de quienes respondieron a nuestro interrogante sitúan a la oposición venezolana. 6% al Grupo de Lima, 25% a los golpistas y 6% dice nadie. Yo antes de ir a la pausa además tengo alguna cuestión extra para mostrarles. Argentina había obstaculizado el vuelo desde Buenos Aires, un vuelo que iba a traer a más de 80 personas repatriadas, venezolanos que estaban en Argentina y que fueron a la embajada diciendo quiero volver a casa. El gobierno nacional toma la decisión de activar entonces un avión humanitario. La cuestión es que el gobierno del presidente Macri prohibió los permisos de vuelo. Estos ciudadanos tuvieron que desplazarse hasta Uruguay y desde allí se está dando justamente ya esta tarea. No es menor ir avanzando también sobre estos puntos y comunicándolos. Aquí hay una dirección muy firme y presta y buscando ser lo más ejecutiva posible. Una instrucción dada por el presidente Maduro, que en este caso ha llamado al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, diciendo que sus compatriotas han expresado su deseo de volver a Venezuela. Por lo tanto, el presidente de Uruguay autorizó esta salida del avión desde Montevideo. Allí vamos siguiendo entonces también esta marcha. Les decía, no es un tema menor, hay familias, decenas de familias esperando esta información y ahí ya Página 12, un medio de comunicación de Argentina, hoy lo publica. Se viene una pausa, pero mire, más que volando, más que rápido. Aquí los espero. El canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni anunció esta semana que, de acuerdo con los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay, suspendió la elección directa de los representantes nacionales al Parlasur hasta próximo aviso. La decisión viene luego de que se debatiera en el Congreso paraguayo un proyecto para extinguir la representación parlamentaria en el Mercosur, por lo que miembros del propio Parlasur denuncian como una medida de debilitamiento del debate político en este organismo de cooperación latinoamericano. Para Blanca Lila Minarro, parlamentaria del Mercosur por Paraguay, es un asinceramiento del Estado. Era darle fuerza al Parlasur o matarlo definitivamente. El Mercosur estableció que en el 2020 todos los parlamentarios del bloque debían ser elegidos por voto directo. Contra eso, los representantes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay evocaron este lunes la Convención de Viena para poner fin a su representación vía elecciones. Dicha normativa establece la suspensión de un tratado por consentimiento de las partes. Hoy en Agenda Abierta analizamos qué representa la suspensión de elecciones directas al Parlasur para la integración latinoamericana y la cooperación sur-sur. Ñandutí es un tejido tradicional de Paraguay, así se llama este medio de comunicación. De hecho, Pacoba Ledesma lo citan. Parlasur no justifica presupuesto asignado. Lo citan porque está hablando el senador José Pacoba Ledesma, calificando de acertada la decisión que toma el Ejecutivo paraguayo. Ha dicho no justifica el presupuesto que se asignó. Dijo, para él, el Congreso es allí de donde tiene que salir la persona que va a representar a Paraguay en Parlasur. Luego, me voy a otro portal, Sputnik, ex canciller argentina, busca desarmar organismos de la región, como quiere Estados Unidos, frente a instituciones caso UNASUR, caso Mercosur, que nos dan posibilidades de autonomía y más decisión soberana. La administración argentina, está refiriendo a Macri, vuelve a un panamericanismo tradicional que acepta la hegemonía de Estados Unidos sobre el conjunto de la región y no cree en una construcción regional. Palabras de Jorge Tayana, ex canciller de Argentina en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Avanzo. Siguiendo los pasos de Argentina, también el martes hay una decisión. Fórum por Twitter, Bolsonaro anuncia salida de Brasil de la UNASUR.
Mañana de este martes, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, anunciaba la salida de su país de UNASUR para hacer parte del Foro para el Progreso de América del Sur, llamado PROSUR, propuesto por los gobiernos de Iván Duque y de Sebastián Piñera. UNASUR, recordemos que desde el 2008 está constituida, tiene 12 países que buscaban fortalecer sus relaciones comerciales, pero llegaron los tiempos de cambio con el neoliberalismo a la cabeza y este organismo ahora ha empezado a perder fuerza. Luego de esto, detalles. ¿Qué es Parlasur? ¿Por qué están hablando de eso, Marcela? Parlasur, instancia creada justamente como instancia de integración. 14 de diciembre del 2006, buscaba representar nuestros intereses en este lugar de encuentro. Estamos hablando de fomentar el desarrollo de la democracia representativa y participativa de los países de Mercosur, y allí entonces tienen planteado esta instancia de que era Parlasur. Voy al siguiente gráfico. De una vez, a ver. La presidencia en Parlasur estaba planteado con mandato de 2 años, rotativa entre los países miembros. El actual jefe del Parlamento es Cayani, de Uruguay. Un presupuesto, fíjese, $2.738.229, formados por todos estos países, y miren la cantidad de parlamentarios que tiene cada uno de ellos. Allí tienen entonces una buena panorámica de Parlasur. Además, tengo otra información también para ir agregando. Este Parlamento es una expresión política de Mercosur. Por lo tanto, hay que ir a ver también ese bloque Mercosur para entender cómo surge el Parlasur. Mercosur fue creado en el 91, tiene 6 países que están haciendo parte. Allí los mecanismos: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela. También tiene a Chile, Perú, Colombia y Ecuador, Guayana y Surinam como estados asociados. 72% del territorio de Sudamérica es el alcance de este organismo de integración Mercosur. Aquí en estos datos, porque yo sé que rápido van a aludir a eso, si van a la parte de abajo del gráfico van a tener que son datos vertidos por el Banco Mundial, por el Gobierno de Argentina y por la Secretaría del Mercosur. Aquí está englobado un 70% de la población sudamericana. Esto implica 275 millones de habitantes. Quinta economía del mundo, con un 77% del PIB de Sudamérica en el año 2012. Además, hay otros datos para ir agregando también. Tiene que ver justamente con este intercambio comercial de más de 30.000 millones de dólares en marzo del 2019. Con todo esto, con toda esta fortaleza de la herramienta, buscaban justamente ir a apalancar las capacidades de cada uno de los países que componen este bloque. Pero no que el más grande se coma al más chiquito, buscaban justamente que las asimetrías quedaran por atrás, que la integración regional fuera el gran eje donde todos se situaban, bajando asimetrías, no propiciándolas, porque de lo contrario iban a replicar justamente lo que otros organismos capitalistas venían haciendo. ¿Qué es lo que querían? De manera horizontal, compartir experiencias, conocimientos, buenas prácticas políticas, públicas y comerciales. Allí entonces tienen un buen paneo de todo esto que se está decayendo, que se está desintegrando por esta acción de los gobiernos neoliberales. Y allí han visto cómo cada uno actúa, socava y va llevando justamente harina para su costal. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Paraguay con esta decisión, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Chile. Me voy con Osvaldo Sayas en Paraguay para ver un poco más de la decisión que asumen justamente de no ir a votar hasta nuevo aviso por los representantes al Parlasur. Osvaldo, cuando quieras. Saludos desde Asunción, capital de Paraguay. Es así, ayer el canciller Luis Castiglioni anunciaba que el gobierno de Mario Abdo Benítez ya no convocará elecciones para las designaciones de diputados del Parlamento del Mercosur. Esto responde a una decisión de los presidentes del bloque de no convocar más a elecciones para el Mercado Común del Sur, según anunció Castiglioni y según ya se viene manejando en el Congreso de Paraguay. Serán designados los diputados del Parlamento del Mercosur entre las dos cámaras. Paraguay cuenta con 2 cámaras legislativas, una de senadores, la Cámara Alta, y otra de diputados. Una cámara de 45 legisladores y otra de 80 con representación regional respectivamente. De entre ellos serán electos o designados más bien los representantes para el Parlamento del Mercosur. Los antecedentes de este caso, vale recordar que una diputada del Partido Encuentro Nacional ya había propuesto
que estos parlamentarios del Mercosur sean designados de entre las dos cámaras y que no existan más elecciones. Esto representaría, según analistas, el debilitamiento del bloque económico del Mercado Común del Sur. También surgían críticas, sobre todo de medios empresariales, a esta Cámara del Mercosur o a estos diputados electos. Son 18 los diputados electos ya desde el 2008 para el Parlamento del Mercosur y que se van renovando cada 5 años. El gasto anual para estos 18 parlamentarios es de alrededor de 5 millones de dólares para la República del Paraguay. Según el gobierno de Mario Abdo Benítez, este ahorro será utilizado para fomentar la educación o para la mayor inversión en educación. Habrá que ver, decían las organizaciones sociales, si estos fondos realmente son reutilizados en estos rubros o es simplemente un ataque a la posibilidad de integración regional del Mercado Común del Sur. Este es un tema que aún deberá ser refrendado por el Congreso de la Nación, según decían analistas, pero la intención del gobierno de Abdo Benítez está allí. Ya hay un acuerdo entre los demás presidentes para que no sean electos los parlamentarios del Mercosur, sino que sean designados, por lo menos aquí en Paraguay, de entre las dos cámaras del Congreso de la Nación. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Osvaldo. Voy a preguntar, justamente a raíz de nuestro interrogante en Twitter, ¿esto es un avance o un retroceso en la integración de esos países? Y ustedes tienen claro que 89% lo está respondiendo, es un retroceso. 0% menciona que es un avance y un 11% dice, me da igual. Sigue abierta la pregunta en Twitter, súmense si quieren, tienen tiempito todavía para ir dando su opinión. Desde aquí nos preparamos a una pausa rápida y regresamos. En India inicia la segunda semana de las elecciones generales más extensas del mundo. Desde el 11 de abril y hasta el 19 de mayo se celebrarán los comicios parlamentarios que contarán con la participación de 900 millones de personas. La India, país complejo en distancias, ha dispuesto todas las vías y formas posibles para que el conglomerado electoral se decida en este proceso democrático, empleando barcos, helicópteros y hasta elefantes para hacer llegar las urnas hasta las aldeas más lejanas. Durante los próximos 2 meses, los indios votarán en 7 fases para decidir quiénes ocuparán los 543 asientos de la Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento, de la que saldrá el nuevo primer ministro indio. El actual jefe del legislativo, el nacionalista hindú Narendra Modi, busca un nuevo mandato y para eso enfrenta a su principal oponente, Rahul Gandhi, del tradicional Partido Conservador. El recuento de votos se celebrará el 23 de mayo, cuando se divulgará el resultado oficial. Hoy, en Agenda Abierta, revisamos todos los detalles de las mayores elecciones de la historia de India. Vamos de una vez a revisar datos que ayudan a entender el tamaño y el funcionamiento de estas elecciones en India. Multitudinarias. ABC electoral. Elecciones parlamentarias India 2019. Sí, no hay un error. Quédense allí, ¿eh? No hay un error. No hay un 0 de más. Y aquí me dicen, se agarran la cabeza. ¿Son 900 millones de electores? ¿900 que van a votar? Sí, son 900 millones de electores que van a elegir diputados, o sea, Cámara Baja. ¿Sí? ¿Por qué sorprende tanto este número? Porque la demografía en India justamente es capítulo aparte, señores. El país tiene 1.300 millones de habitantes. 1.300. Por lo tanto, como son tantos, tienen que hacer 7 fases para los comicios, ¿sí? Ya iniciaron 11 de abril y van a terminar el 23 de mayo. ¿Cómo votan? Lo hacen con máquinas de votación electrónica, EVM por la sigla. 900 millones de personas van a votar o deberían ir a hacerlo, porque en realidad no conozco si van a ir todos o no, pero estamos hablando de que son 900 millones de electores listos y prestos, según el padrón electoral, para ejercer su derecho.
¿Cuántos colegios electorales hay para que voten 900 millones de personas? Ahí tienen el número. 1 millón de colegios electorales. Más de 11 millones de funcionarios están desplegados en este operativo de elecciones. Más de 2.200 partidos políticos registrados. Y miren el costo de estas elecciones. No es que deciden así de un rato para el otro. Tienen que poner dinero para ir a elecciones aquí. 7.000 millones de dólares. Ese es el costo de las elecciones. Vamos a ver el sistema parlamentarista. Composición de las dos cámaras en India, bueno, lo vemos. Parlamento bicameral por un lado, Cámara Baja, Cámara Alta. La Cámara Baja, con 545 escaños, se necesitan 272 para formar gobierno. La Cámara Baja y las asambleas provinciales eligen 250 escaños de la Cámara Alta. Por eso hablamos de que la representatividad se da de esta manera. Para esos comicios hay dos partidos que están disputando justamente la jefatura del legislativo. Dos, dijimos que hay más de 2.200. No vamos a ir haciendo una panorámica de todos, pero sí, miren allí las figuras que concentran justamente intención de voto en cada uno de sus partidos. Narendra Modi, actual mandatario, nacionalista hindú, conservador, 281 diputados tiene hoy y está desde el año 2014 en ejercicio de gobierno. Y el Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi es el líder que ven en pantalla. Es un partido laico, centrista, socialdemócrata, es la principal oposición de Modi. Está este partido en la escena política desde 1947. Estamos reseñando aquí cómo los que concentran mayor cantidad de intención de voto. No necesariamente votos, porque eso se va a saber ahora cuando se conozcan los resultados de estas parlamentarias. Así las cosas, tienen allí como una introducción, con tiempo, con tranquilidad, revisando números. A medida que se van dando los hechos, vamos a ir actualizando desde aquí. Momento ahora de prepararnos a un cambio. Se vienen los deportes y allí voy con las novedades. Voy a abrir con Pelé. ¿Tienen las imágenes? Vamos a ir rodando. Pelé fue operado el sábado. El triple campeón del mundo con la canariña, allí lo tienen en imágenes, tiene un buen estado general de salud desde el punto de vista clínico, ha dicho su gabinete médico, tiene 78 años ya Pelé, tiene un solo riñón desde 1970, por lo tanto, continuamente su salud ha estado siempre en medio de análisis médicos, hasta el viernes en la noche que se sintió mal, y confirmaron la necesidad de hacerle una intervención quirúrgica. Leyenda del fútbol, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, hospitalizado el pasado martes en Sao Paulo, él estaba en París, tuvo que retornar y allí se da entonces esta intervención. Ahí tienen las imágenes, buen semblante, buen rostro y como siempre un buen espíritu este hombre, hay que recalcarlo. Deporte de las pistas, nos vamos también aquí a cambiar. Ahí lo tienen, hay un keniano, Lawrence Cherono, y un etíope, Worknesh de Jefa, que se impusieron este lunes, edición 123 de esta maratón. Esto se dio en Boston, ¿sí? Una maratón muy, muy conocida y seguida por miles en el mundo. Un evento que reunió a 30.000 participantes con el objetivo de donar 36 millones a organizaciones benéficas. De Jefa tomó la delantera desde el principio, cruzó línea de meta en 2 horas y 23 minutos. Sacó ventaja, tiene 28 años y ya estaba a 2 minutos de quienes la perseguían. En los primeros 19 km, luego amplió ventaja, siempre suele pasar. Logran dominar la marcha y rematan en los últimos metros, ¿sí? Cuando ya llegó a los 32, ya estaba listo el resultado. Por su parte, Lawrence Cherono, 2 veces ganador del maratón de Rotterdam, dejó atrás a sus acompañantes, también se llevó el triunfo en su debut, con un crono de 2 horas y 7 minutos. Allí los hemos mostrado entonces. Y vamos a hablar también, o las hemos mostrado, vamos a ver también, cruzó la línea y me quedo aquí. Empecemos a desplegar este video, así aprovecho de mostrarlo porque ya me quedan escasos minutitos. Nos vamos con un sabor raro por la última media hora, dijo Pablito Aimar. ¿Por qué? Ganaron el cupo, pero perdieron ese día en el partido. Y claro, con eso se armó la rosca y la polémica. La selección argentina, Pablo Aimar. ¿Cómo está, profesor Aimar?
Felicitaciones por el campeonato, estamos en vivo para Fox Sports Radio Perú. ¿Qué decir del título primero y también del partido? ¿Por qué el equipo argentino baja en cuanto a su versión? Digo, la diferencia que se vio entre el primer tiempo y el segundo, ¿no? ¿A qué se debió y qué análisis dar de eso? Así, sin volver a ver el partido. Lo que me pareció que se cansaron. Se cansaron, son chicos, cometieron un par de errores y eso los desconcentró, los hizo hasta en algún momento dudar mucho de lo que son como equipo, dejaron de hacer las cosas que los han hecho fuertes y perdieron toda la confianza que habían ganado hasta ahora en la última media hora de partido. Siguiente pregunta. ¿Saben qué? Eso es ser sincero. Lo que está diciendo de los integrantes de este equipo, sub-17, el arquero de Argentina hay que prestarle especial atención. Lo que está diciendo es que él en esa última media hora siente que se cansaron. No es que no tenían más objetivos ni se perdieron. Cuando uno deja de hacer foco, pasan esas cosas. La diferencia es que él lo está reconociendo. Y ahí mismo, a la salida en la conferencia de prensa. Así que la polémica fue extensa y hay quienes en Argentina incluso dicen que ya no debería dirigir a Aimar. A mi juicio, un poco exagerado. A mi juicio, usted saca sus propias conclusiones. Al igual que el despliegue de esta agenda abierta de hoy, que ha llegado a su fin. Gracias a todos.